Y si os dijera que, antes del 1 de junio, el día de la ascensión del Señor, hay pecados que debéis confesar, aunque el mundo ya no los llame pecado, porque mientras no los entreguéis, podríais estar dejando sin defensa espiritual a vuestros familiares, cerrando las puertas del cielo sobre vuestro hogar y apagando oraciones que lleváis años suplicando con lágrimas. El padre Leopoldo Mandić, testigo del dolor escondido en tantos corazones de madres, lo escribió con compasión y firmeza en sus notas de confesionario. Hay culpas que no escandalizan al mundo, pero cierran el cielo si no se entregan con humildad, y cuando el alma se limpia, el hogar y la familia se fortalecen. Esto que hoy os traigo no es una lista de pecados populares, es una advertencia espiritual cargada de ternura, pero también de verdad, nacida de un santo que escuchaba el corazón roto de mujeres y hombres que callaban por amor. Sabía ver lo que otros no veían, el peso del pecado que se disfraza de costumbre y la gracia que se derrama cuando hay arrepentimiento sincero. La ascensión del Señor no es una simple fecha del calendario litúrgico, es una puerta, un umbral donde Cristo asciende al Padre y con Él podéis elevar vuestra alma, vuestra familia y vuestros dolores, si estáis limpios de aquello que ofende a Dios. Hoy descubriréis los 12 pecados que el padre Leopoldo Mandić discernió como los más olvidados y peligrosos para los creyentes, especialmente cuando se acercan fechas sagradas como esta. No por superstición, por fe viva, por amor real, por protección espiritual. Esta enseñanza no es popular. Es una joya escondida para quienes creen que la misericordia de Dios también limpia el pasado y protege el futuro. Por eso, permaneced hasta el final y escuchad con atención cada palabra, porque lo que revelaremos hoy es una advertencia confirmada por el padre Leopoldo Mandić, un confesor santo, canonizado por la Iglesia y amado por quienes buscan redención verdadera. Si creéis que la confesión puede abrir caminos de gracia sobre vuestro hogar, escribid en los comentarios: yo confesaré y Dios me protegerá. Antes de empezar, demostrad vuestra fe viva. Dad like si queréis cubrir a los vuestros con la misericordia del cielo. Y suscribíos si deseáis recibir enseñanzas que fortalecen el alma, como las que nos dejó el padre Leopoldo. Hermanos, lo primero que debéis saber es que el padre Leopoldo Mandić no hablaba desde el juicio, sino desde la compasión. Sus confesiones eran largas, porque escuchaba sin mirar el reloj, porque sabía que detrás de cada pecado había una herida, y detrás de cada herida, una historia. Él no gritaba, no condenaba, pero sí advertía, y lo hacía con palabras suaves, pero con verdades firmes que traspasaban el alma. En una de sus notas espirituales más íntimas, escribió algo que debemos recordar al comenzar esta lista. El pecado que no se confiesa no desaparece, se esconde, pero el alma lo arrastra como una cadena invisible, hasta que decide entregarlo. Hoy vamos a hablar de esos pecados invisibles, los que no hacen ruido, los que no escandalizan, pero que cierran el corazón a la gracia. Comenzamos con los 2 primeros. Primero, el pecado de acostumbrarse al mal sin combatirlo. Este fue uno de los pecados que más preocupaba al padre Leopoldo. No hablaba del pecado cometido en un arrebato, sino de la resignación interior que se instala cuando dejamos de luchar. Es ese momento en el que una mujer deja de orar por su esposo, porque ya nunca cambiará. O cuando una madre calla ante la indiferencia espiritual de sus hijos, porque ya no escucha a nadie. Es ese gesto pequeño, casi imperceptible, donde el alma baja los brazos y se adapta al pecado ajeno o al propio, como si ya no valiera la pena resistir. El padre lo llamaba la tristeza que adormece la conciencia, y decía que muchas veces el demonio no necesita que pequemos de forma escandalosa, le basta con que nos volvamos indiferentes al mal, que lo normalicemos, que lo toleremos en casa, en nuestra vida, en el corazón.
Confesar este pecado es confesar que hemos dejado de luchar, que hemos aceptado sombras en nuestro entorno como si fueran parte de la vida. Y eso, hermanos, es lo que impide que la luz de Dios se manifieste con poder. Cuando una mujer deja de corregir con amor, de interceder con fuerza, de resistir con fe, su casa se apaga poco a poco, no en lo visible, sino en lo espiritual. Y lo más grave es que esa oscuridad se hereda. No se ve, pero se transmite. El padre Leopoldo nos animaba a confesar no solo las acciones malas, sino las renuncias al bien. Porque el que deja de luchar por el cielo, decía, empieza a dejar entrar el infierno por las rendijas. Si alguna de vosotras ha sentido que ya no puede más, que ya no reza por ciertas personas, que ya no espera cambios, que ha hecho las paces con pecados ajenos por cansancio, entonces es tiempo de confesarse, porque la gracia se activa en el alma que, aún herida, aún cansada, decide volver a pelear. 2. El pecado de hablar de Dios sin hablar con Dios. El segundo pecado que el padre Leopoldo consideraba especialmente dañino para las mujeres creyentes era este: tener una vida aparentemente católica, pero sin intimidad con el Señor. Y este pecado es sutil, porque no es escandaloso. De hecho, muchas veces está vestido de buenas intenciones. Son personas que hablan de Dios con sus nietos, que defienden la fe en redes sociales, que van a misa, pero no oran, no escuchan, no se arrodillan en secreto, no tienen un momento real, profundo, personal con el Señor. El padre Leopoldo solía decir que no basta con hablar de Dios si no hablas con Él como una hija que necesita ser sostenida. Y es que el peligro de este pecado no está solo en la omisión, sino en la ilusión. Porque quien habla de Dios sin hablar con Dios, empieza a hablar desde sus heridas, no desde la fe. Empieza a corregir desde el orgullo, no desde la caridad. Empieza a evangelizar desde el juicio, no desde la misericordia. Y lo más triste, pierde el gozo. Se vuelve una fe sin dulzura, una doctrina sin consuelo. Se repiten las oraciones como fórmulas vacías, pero el alma no arde, y el hogar lo nota. El ambiente espiritual de una casa depende, muchas veces, del corazón orante de una mujer. Si ella se apaga, si ora por obligación, si no se encuentra de verdad con el Señor, toda la casa lo percibe. El amor se vuelve áspero, la paciencia se debilita, la fe se transforma en costumbre. Por eso, el padre invitaba a confesar este pecado con humildad, no como un delito, sino como una carencia. Decía, una madre que no ora con el corazón no pierde la fe, pero pierde la voz con la que el cielo la escucha. Qué frase tan fuerte y tan verdadera. Porque no basta con decir, soy católica. No basta con repetir devociones. Dios no quiere repeticiones. Quiere corazones. Quiere almas que se dejen mirar, tocar, amar en lo más profundo. Confesar este pecado es confesar que hemos vivido de cara al mundo, pero de espaldas al altar, que hemos enseñado a nuestros hijos que Dios existe, pero no les hemos mostrado lo que es llorar delante de Él, que hemos enseñado el catecismo, pero no hemos enseñado lo que es confiar cuando todo se cae. No es una confesión de vergüenza, es una confesión de regreso. Y el padre lo decía con ternura: quien vuelve a hablar con Dios como una hija, empieza a hablar de Él con autoridad, porque ya no repite ideas, transmite presencia. Hermanos, estos dos pecados no son los que se gritan en los titulares, no son los que llenan los confesionarios en Cuaresma. Son silenciosos, son interiores, son cotidianos, pero por eso mismo son tan peligrosos, porque se camuflan, porque se arraigan, porque roban la gracia poco a poco, como una gota que cae sobre una piedra hasta que la desgasta. Pero también son pecados que, cuando se confiesan, abren las puertas del cielo con una fuerza que no se puede imaginar. Cuando una madre vuelve a luchar, aunque esté cansada, el cielo se conmueve.
Cuando una mujer vuelve a orar, no solo de labios, sino con el alma, los ángeles se mueven. Y cuando estas confesiones son reales, profundas, concretas, el hogar se ilumina, aunque el mundo a su alrededor siga oscuro. Hermanos, si hay algo que el padre Leopoldo Mandić no toleraba, era la falsedad disfrazada de virtud. No la falsedad que grita, que engaña abiertamente, sino aquella que se esconde bajo gestos piadosos, palabras dulces o decisiones justificadas por el bien común. En su experiencia de confesor, una de las quejas más frecuentes de las almas era la sensación de haber perdido el rumbo, de no saber ya qué estaba bien y qué estaba mal. Muchas veces, esas almas no habían caído en pecados escandalosos, sino en actitudes que, sin parecer graves, desviaban poco a poco su relación con Dios. Hoy hablaremos de dos de esos pecados y cómo el Padre los discernía con una claridad que atravesaba las apariencias. Tercero, el pecado de suavizar la verdad para no incomodar. Este es uno de los pecados más extendidos en nuestros tiempos y uno de los más difíciles de detectar. El padre Leopoldo lo llamaba la caridad cobarde. Se presenta en pequeñas decisiones cotidianas, cuando se deja de corregir por temor a la reacción del otro, cuando se calla una verdad incómoda para evitar un conflicto, cuando se bendicen errores por miedo a perder el cariño de un ser querido. Y aunque puede parecer prudencia o respeto, en realidad muchas veces es falta de fe, porque quien cree que la verdad hiere, no ha conocido aún el poder que tiene para sanar. Confesar este pecado no es decir, he mentido, sino, he permitido que lo falso gane terreno en mi entorno, por miedo a decir lo que debía decir. Y es especialmente delicado en las relaciones familiares. Hay madres que, por evitar un distanciamiento, aprueban relaciones que no están bendecidas por Dios. Hay esposas que, por no herir a su marido, permiten situaciones de pecado en casa. Hay abuelas que prefieren guardar silencio ante la pérdida de fe de sus nietos, para no parecer pesadas o anticuadas. Pero el silencio cómplice no es misericordia, es omisión, y toda omisión prolongada se transforma en permiso. El padre Leopoldo insistía en que decir la verdad con amor es una obra de misericordia, y callarla por comodidad es una traición espiritual, porque quien ama, corrige, quien ama, advierte, quien ama se arriesga a ser rechazado con tal de no traicionar la verdad. No hay amor más grande, escribió, que decir la verdad al que uno ama, sabiendo que puede doler. Y añadía, Dios no os pedirá cuentas por los que no escucharon, sino por lo que vosotras no dijisteis por temor. Este pecado se confiesa con humildad. Señor, he temido más la opinión de los hombres que tu mirada. He preferido la paz aparente a la verdad que salva. He defendido el cariño humano, pero no tu palabra. Y cuando ese arrepentimiento es sincero, el alma recupera la voz, y con ella, la autoridad espiritual para hablar sin herir, pero sin ceder. Cuarto, el pecado de juzgar interiormente mientras se aparenta caridad. Este pecado es uno de los más comunes entre quienes viven una vida religiosa externa. No se trata de hablar mal de otros abiertamente, sino de hacerlo en el pensamiento, en las comparaciones internas, en los pequeños gestos. Es ese juicio silencioso que se hace cuando alguien se viste de cierta manera en misa, cuando alguien comulga y se sospecha que no está en gracia, cuando una vecina deja de ir al grupo de oración y se murmura con falsa preocupación. Es la caridad fingida que dice, recemos por ella, pero por dentro guarda desprecio o superioridad. El padre Leopoldo lo denunciaba con firmeza. Dios no ve lo que decís, ve desde dónde lo decís. Y añadía, el juicio interior, aunque no se exprese, aleja al alma de la misericordia. Porque cuando uno juzga a otro desde el corazón, aunque no lo diga, ya ha cerrado las puertas a la compasión, ya ha puesto una distancia,
ya ha condenado con el pensamiento, y eso ensucia la oración, porque Dios no habita en un alma que observa a los demás desde arriba. Este pecado es muy sutil, pero extremadamente destructivo en las comunidades, en los grupos de oración, en las familias creyentes, porque rompe la unidad espiritual desde dentro. Nadie lo ve, nadie lo escucha, pero debilita la fuerza de las intercesiones, enfría los ambientes de fe, contamina la alegría del servicio. Y lo más doloroso, impide que el alma crezca, porque una mujer que se pasa el día evaluando a los demás no tiene tiempo de mirar su propio corazón. Confesar este pecado es confesar un veneno interior, es decir, Señor, he mirado con dureza a quien debía comprender. He despreciado en silencio a quien tú sigues amando. He usado la oración como excusa para sentirme mejor que otros. Y cuando esta confesión es real, el alma experimenta una libertad inmensa, porque deja de cargar juicios que no le corresponden, y puede volver a mirar a los demás con ternura, con verdad, con esperanza, como mira Dios. El Padre decía que hay pecados que atan el alma, no porque sean grandes, sino porque son constantes, y este es uno de ellos. El juicio interior, cuando se vuelve hábito, seca el corazón. No deja espacio para la gratitud, ni para la sorpresa, ni para la ternura. Por eso, muchas veces las personas que más juzgan son las que menos gozan de la presencia de Dios, porque están más pendientes del defecto ajeno que del milagro que tienen delante. Hermanos, estos dos pecados son como termitas espirituales. No se ven, pero van debilitando la estructura interior de la fe. Y cuando se confiesan, el alma empieza a reconstruirse. Porque la verdad, cuando se dice con caridad, libera. Y el juicio, cuando se entrega con humildad, se transforma en compasión. El padre Leopoldo no pedía confesiones teatrales. Pedía verdad, y prometía que esa verdad, aunque doliera, sería siempre el inicio de una nueva luz. Hermanos, una de las enseñanzas más fuertes del padre Leopoldo Mandić era que no todos los pecados se gritan. Algunos se insinúan, algunos se visten de prudencia, de rutina, de falsa paz. Y esos, decía él, son más peligrosos que los visibles, porque el alma se acostumbra a convivir con ellos, deja de dolerse, y cuando el pecado ya no duele, ya no se confiesa. Por eso insistía tanto en que los creyentes debían examinarse con verdad, más allá de las apariencias. Hoy hablaremos de otros dos pecados profundamente espirituales, que afectan de manera especial a las mujeres que han vivido muchos años en la fe, pero que, sin notarlo, han dejado entrar el desgaste en su camino con Dios. 5. El pecado de callar lo santo por temor a la burla o al rechazo. Este pecado nace en el corazón de quienes sí creen, sí aman a Dios, sí rezan, pero han comenzado a esconderlo, no por vergüenza directa, sino por miedo a incomodar, por evitar conflictos, por no ser juzgadas. Son esas veces en que una mujer deja de persignarse en público porque ya no está bien visto, cuando se omite una frase de fe en una conversación familiar para no parecer fanática, cuando no se habla de lo que el Señor ha hecho por temor a las burlas de los más jóvenes o de los que se alejaron. El padre Leopoldo llamaba a esto el silencio que niega sin palabras. No es que se niegue la fe con los labios, pero sí se la encierra, se la oculta, se la vuelve invisible. Y eso, aunque parezca pequeño, es grave, porque el testimonio no es una opción, es una responsabilidad. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá, decía Jesús. Y cuando una mujer ha recibido tantas gracias, tantos consuelos, tantas respuestas de Dios, pero decide callarlo, entonces cae en este pecado, permitir que el miedo pese más que la gratitud. El padre insistía en que no hay que imponer la fe, pero sí ofrecerla. No hay que gritarla, pero sí vivirla con dignidad. El alma que ama a Dios, escribió, no puede esconderlo sin pagar un precio interior, porque callar lo sagrado es como apagar una lámpara en medio de la noche.
Y es verdad, porque cuando una madre deja de dar testimonio, su hogar se queda sin referencia. Y aunque sus palabras no cambien a nadie de inmediato, su ejemplo sí siembra, su constancia sí sostiene, su fe silenciosa pero firme sí protege. Confesar este pecado es confesar que hemos permitido que el ambiente pese más que la verdad, que hemos valorado más la comodidad que la cruz, que hemos temido más la opinión de los hombres que el juicio de Dios. Y cuando se reconoce esto con humildad, el alma se libera, porque vuelve a brillar, porque recupera su voz, porque deja de esconder a aquel que nunca la escondió a ella. 6. El pecado de vivir una fe mecánica, sin corazón. Este pecado es de los más comunes entre quienes han caminado muchos años en la Iglesia, y también de los más peligrosos, porque no produce escándalo, pero sí produce vacío. El padre Leopoldo lo describía así: es rezar sin esperar nada, comulgar sin estremecerse, confesarse sin verdadera contrición. Es cuando la fe se transforma en rutina, cuando las devociones se repiten como un deber, cuando las misas se escuchan, pero no se viven, cuando la oración ya no es encuentro, sino obligación. Es un pecado invisible, pero que seca lentamente la relación con Dios. Y lo más duro es que muchas veces se justifica con frases como: al menos cumplo, al menos sigo yendo, ya no siento nada, pero sigo rezando. Pero esa fe cansada, desconectada, vacía de sentido, es un llamado de atención, no para abandonar, sino para renovar. El padre decía que cuando el corazón ya no está en lo que hace, el alma se desnutre, porque Dios no busca repeticiones, busca entrega, no busca fórmulas, busca verdad. Y si una mujer sigue rezando pero su alma no está ahí, entonces su oración se vuelve una sombra de lo que fue. Confesar este pecado no es decir he dejado de rezar, sino he rezado sin amor, sin atención, sin deseo real de encontrarme contigo, Señor. Es confesar que la fe se ha vuelto una costumbre vacía, que la llama se apagó, aunque la lámpara siga encendida. Y cuando esto se dice con sinceridad, Dios actúa, porque Dios no desprecia el corazón contrito, porque Él sabe que ese desgaste no siempre es por rebeldía, sino por cansancio, por heridas, por años de cargar sola la fe de toda la familia. Pero aún así, Él espera ese suspiro, ese ya no puedo más, ese renuévame, Señor, dicho desde dentro. El padre Leopoldo contaba que muchas veces las almas que más lo conmovían no eran las que llegaban llorando por pecados graves, sino las que, con voz cansada, decían: ya no siento nada cuando rezo, porque eso mostraba que había fidelidad, pero que faltaba fuego. Y él sabía que esa fidelidad sin amor podía transformarse en un amor nuevo, más maduro, más puro, más fuerte, si se dejaba tocar otra vez por la gracia. Por eso insistía en confesar también este pecado, porque el alma que reconoce que ha dejado de vivir lo que aún hace, está lista para volver a vivirlo de verdad. Y cuando una madre, una esposa, una mujer creyente, vuelve a poner el corazón en su fe, aunque sea con una oración sencilla, su hogar empieza a cambiar. No por magia, por presencia, porque cuando el alma arde, lo invisible se transforma. Hermanos, estos dos pecados no son para los que están lejos, son para los que están cerca, pero fríos, para los que creen, pero se han cansado, para los que oran, pero ya no esperan, para los que fueron luz y hoy son ceniza. Pero el Espíritu Santo puede soplar sobre esa ceniza y hacerla brasa, puede volver a encender lo que parecía apagado, puede devolver la voz, la pasión, la ternura, la verdad. Solo pide una cosa: sinceridad. Y el padre Leopoldo lo repetía como un eco del cielo: Dios no necesita que vengáis con palabras bonitas, solo quiere que vengáis de verdad. Hermanos, hay pecados que hieren al alma como una piedra lanzada al corazón.
pero hay otros que la desgastan lentamente, como una gota que cae una y otra vez sobre el mismo lugar. El padre Leopoldo Mandić los conocía bien. No eran los que las personas confesaban entre sollozos, sino aquellos que aparecían al final, cuando la voz se volvía más baja y el corazón más honesto. En esta parte vamos a hablar de dos de esos pecados, uno que impide que la gracia sane y otro que, sin que se note, nos pone en el lugar de Dios. Ambos son peligrosos, ambos están presentes, muchas veces, en quienes más han sufrido. Por eso, necesitan ser reconocidos con humildad y entregados con sinceridad. 7. El pecado de negarse a perdonar, aun después de haber rezado por ello. Este pecado no se trata de no querer perdonar por completo, sino de vivir en una especie de perdón a medias. Son esas situaciones en las que una mujer dice, yo ya lo perdoné, pero sigue mencionando lo que le hicieron, sigue recordando con dolor, sigue sintiendo rabia cuando escucha el nombre de esa persona. Es un perdón que se ha rezado, que se ha declarado, pero que aún no se ha encarnado. El padre Leopoldo lo llamaba el perdón congelado. No arde de rencor, pero tampoco fluye como misericordia. Y ese estado, aunque parece inofensivo, contamina la oración, la paz, las relaciones y el alma misma. Este pecado se manifiesta de forma sutil, cuando hay indiferencia disfrazada de tranquilidad, cuando se evita a alguien no por prudencia, sino por herida, cuando se dice, ya no me duele, pero se evita cualquier encuentro, cualquier diálogo, cualquier mirada. El padre enseñaba que el perdón verdadero no borra la memoria, pero sí sana la herida. Y si la herida sigue supurando, es porque el perdón no ha llegado al fondo. Muchas veces, este pecado está relacionado con situaciones de gran dolor, una traición matrimonial, una injusticia familiar, una palabra humillante dicha en el momento más débil. Y por eso, no se resuelve con fórmulas, requiere un acto profundo de fe. Confesar este pecado no es decir odio, sino decir, no he dejado que el amor de Dios me sane del todo. Es reconocer que hay zonas del alma donde aún no entra la gracia, y el padre lo explicaba así. Dios no puede llenar un alma que aún guarda reservas, no por castigo, sino porque Él no invade, solo entra donde se le deja. Por eso, el perdón no es un acto de voluntad solamente, es una decisión espiritual. Es entregarle a Dios el derecho de hacer justicia, de reparar, de sanar, de enseñar al otro y dejar de cargar con el peso de esa historia. Porque mientras no se perdona, se vive atada a quien nos hirió, no en lo visible sino en lo invisible. Y esa atadura impide que la gracia fluya con libertad. Muchas veces, el dolor se confunde con falta de perdón, pero no es lo mismo. El dolor puede quedar, como queda una cicatriz, pero si ya no hay veneno, si ya no hay deseo de venganza, si ya no se cierra el corazón, entonces el perdón ha comenzado, y Dios se encarga del resto. Pero si aún hay rigidez, si aún hay desprecio, si aún hay bloqueo, es necesario confesarlo, no para avergonzarse, sino para ser liberadas. Porque una madre que perdona, incluso cuando nadie se lo reconoce, se convierte en canal de bendición para toda su casa. Porque la misericordia que libera el alma, también libera generaciones. 8. El pecado de querer controlar lo que solo Dios puede transformar. Este pecado es profundamente espiritual y está presente en muchas mujeres que han cargado con demasiada responsabilidad durante años. Es cuando se quiere forzar un cambio en los hijos, en el esposo, en la familia, como si una fuera la salvadora, la guía, la que debe resolverlo todo. Es cuando se ora, pero con ansiedad. Se pide, pero con exigencia. Se intercede, pero sin soltar. El padre Leopoldo lo llamaba el pecado de querer ser Dios sin notarlo. Y es uno de los más difíciles de confesar, porque se esconde detrás del amor.
pero en realidad es una falta de confianza. Se manifiesta cuando una mujer cree que si no está encima de su hijo, él se perderá. Cuando siente que si no corrige a su esposo constantemente, él no cambiará. Cuando piensa que su oración no solo ayuda, sino que debe ser escuchada en sus tiempos, en sus formas, en sus términos. Y eso, sin querer, coloca a Dios en segundo plano, porque ya no se espera en Él, se lo empuja, ya no se intercede, se presiona, ya no se confía, se exige. El Padre advertía que este pecado roba la paz, porque el alma que intenta controlarlo todo termina agotada, frustrada, herida y muchas veces resentida con Dios por no hacer lo que ella esperaba. Y eso endurece el corazón, porque la fe no se mide por el número de oraciones, sino por la capacidad de esperar en silencio, de creer cuando todo parece igual, de soltar sin dejar de amar, de confiar sin ver. Por eso decía, el alma que se arrodilla, pero no suelta, no ora, manipula. Y es una frase dura, pero verdadera, porque muchas veces no pedimos a Dios, sino que lo presionamos. Confesar este pecado es confesar que hemos querido ser el Espíritu Santo en la vida de los demás, que hemos intentado salvar por nuestras fuerzas, que hemos dejado de confiar, que hemos creído que, si no lo resolvemos nosotras, nadie lo hará. Pero Dios no necesita sustitutos, necesita almas disponibles, madres que interceden, sí, pero que sueltan, esposas que oran, sí, pero que no dominan, mujeres que aman, sí, pero que no se convierten en ídolos de sus familias. Cuando este pecado se confiesa, el alma recupera el descanso, porque ya no tiene que cargar con todo, ya no tiene que vigilarlo todo, ya no tiene que entenderlo todo, porque sabe que Dios está actuando, aunque no lo vea. Y eso transforma la vida, porque donde antes había ansiedad, ahora hay paz. Donde antes había frustración, ahora hay esperanza. Donde antes había control, ahora hay abandono confiado. El padre Leopoldo decía que la prueba más alta de fe no es la oración constante, sino la capacidad de esperar sin exigir. Y eso solo se logra cuando el alma reconoce que no es Dios, que no puede con todo, que no entiende todo, pero que sigue creyendo. Y esa fe, sencilla pero firme, esa confianza sin certezas, esa entrega sin garantías, es la que abre las puertas del cielo, porque Dios actúa con poder en las almas que se rinden de verdad. Hermanos, estos dos pecados son como muros invisibles. Uno impide que el amor fluya entre personas. El otro impide que la gracia fluya entre el alma y Dios. Ambos nacen del dolor. Ambos parecen justificables, pero ambos deben ser confesados, no por obligación, sino por liberación, porque el perdón verdadero es una llave, y la confianza real es una ofrenda. Y cuando se entregan a Dios estas dos cosas, el alma comienza a respirar de nuevo, y el hogar, aunque siga teniendo dificultades, empieza a tener un cielo abierto por encima. Hermanos, a medida que nos acercamos al final de esta lista, los pecados que el padre Leopoldo Mandić identificaba se vuelven más íntimos. No son los que se cometen con las manos, sino con las intenciones. No se ven, pero tienen consecuencias profundas en el alma. Son actitudes del corazón que, si no se iluminan con la verdad, se convierten en hábitos espirituales que alejan la gracia. En esta parte, hablaremos de dos pecados especialmente sensibles que suelen estar presentes en personas que han sufrido mucho y por ello se han endurecido sin notarlo. Pero como enseñaba el padre Leopoldo, ninguna herida justifica apagar la luz que Dios ha depositado en nosotras. Confesarlos es volver a respirar, es recuperar la dulzura de la fe. 9. El pecado de vivir en la queja constante, aún mientras se ora. Este pecado no es el reclamo escandaloso, la protesta abierta contra Dios. Es algo más sutil. Es esa actitud interior que ve siempre lo que falta,
lo que no salió como se esperaba, lo que duele. Es esa mujer que reza el rosario todos los días, pero mientras lo hace, repasa mentalmente todo lo que va mal en su casa. Es esa madre que enciende una vela al Señor, pero al mismo tiempo murmura en su interior que nada cambia, que todo sigue igual, que sus oraciones no son escuchadas. Es esa esposa que va a misa, pero sale con el alma más cansada que antes, porque ha estado todo el tiempo recordando lo que aún no tiene, lo que aún no se resuelve. El padre Leopoldo decía que la queja no contamina la boca, contamina el corazón, porque envenena la gratitud. Y cuando el alma deja de agradecer, empieza a endurecerse. Ya no ve lo que Dios ha hecho, solo ve lo que falta. Ya no descansa en lo recibido, solo se amarga por lo esperado. La queja no es simplemente hablar mal, es mirar mal, es enfocarse en la ausencia más que en la presencia. Y eso, con el tiempo, apaga la alegría, la esperanza, la ternura. Confesar este pecado es confesar que hemos hablado con Dios, pero no desde la confianza, que hemos orado, pero con el corazón cerrado, que hemos pedido, pero sin agradecer. Y esa actitud, aunque sea comprensible por las heridas, necesita ser sanada, porque Dios no desprecia el dolor sincero, pero no puede bendecir el alma que solo sabe reclamar. El agradecimiento es una forma de humildad, es reconocer que, aún en medio del sufrimiento, hay luces encendidas, es ver la fidelidad de Dios en lo pequeño, es valorar las señales silenciosas de su presencia. Cuando este pecado se confiesa, el alma se limpia de la niebla, comienza a ver con claridad, empieza a descubrir que hay cosas que cambiaron, aunque no lo había notado, que hay oraciones que sí fueron respondidas, pero de una forma diferente, que hay milagros escondidos en la rutina, en la salud que aún permanece, en el pan de cada día, en la fe que no se ha roto, y esa mirada nueva abre el corazón a una presencia más viva de Dios, porque donde hay gratitud, siempre hay alegría, y donde hay alegría, la gracia se mueve con libertad. 10. El pecado de elegir qué mandamientos obedecer y cuáles justificar. Este pecado afecta especialmente a quienes han vivido muchos años en la Iglesia, porque, con el tiempo, se corre el riesgo de seleccionar, de obedecer lo que nos es más fácil, lo que encaja con nuestra forma de ser, y justificar lo demás con excusas. Es cuando una mujer cumple con la misa dominical, pero sigue negándose a reconciliarse con un familiar. Cuando reza el rosario, pero no quiere perdonar. Cuando enseña a sus nietos a amar a Dios, pero no acepta la corrección de un sacerdote o de una palabra del Evangelio que le incomoda. El padre Leopoldo hablaba de esto con mucha delicadeza, pero también con firmeza. Decía, la obediencia parcial es desobediencia disimulada, y es una frase que golpea el alma si se escucha con honestidad, porque muestra que muchas veces creemos estar bien, pero solo porque hemos reducido la fe a nuestras medidas. Y Dios no se adapta a nosotras, somos nosotras quienes debemos adaptarnos a Él. El Evangelio no es un menú donde se escoge lo que agrada, es una invitación total, es cruz, renuncia, entrega y también gozo, luz, plenitud. Confesar este pecado es decir, Señor, he obedecido según mi conveniencia, he acomodado tu palabra a mis sentimientos, he seguido tus caminos solo cuando coincidían con los míos, he cerrado el corazón a lo que me resultaba difícil y he justificado lo que no quería cambiar. Es una confesión profunda, porque implica soltar el control, el orgullo, las defensas, pero es también una confesión luminosa, porque abre el alma a una obediencia real que da frutos verdaderos. El padre Leopoldo decía que Dios bendice más una obediencia difícil que 1000 oraciones fáciles, porque ahí está el mérito, en rendirse cuando duele, en obedecer cuando cuesta, en seguir cuando no se entiende.
Este pecado también se manifiesta cuando se aceptan ideas del mundo que contradicen la fe, pero se las disfraza de compasión. Cuando se bendicen decisiones que Dios no aprueba, pero se las justifica con frases como «hay que ser comprensivos», «Dios entiende», «no hay que juzgar». Y sí, Dios entiende, pero también enseña, también corrige, también llama a la conversión. La fe verdadera no suaviza la verdad, la abraza con amor, aunque duela. Por eso, esta confesión es un acto de humildad profunda. Es decirle a Dios, quiero dejar de servirme de tu palabra para sentirme en paz. Quiero dejar de elegir lo que me conviene. Quiero obedecer de verdad, con todo mi corazón. Y cuando esa entrega es real, Dios responde con una paz nueva, porque la obediencia verdadera trae claridad, trae fortaleza, trae gozo. Aunque el camino sea estrecho, se vuelve luminoso, porque ya no se camina sola, se camina con la certeza de estar en la voluntad del Padre. Hermanos, estos dos pecados son como espejos que reflejan el estado interior del alma. Uno muestra dónde están nuestras quejas, el otro, dónde están nuestras resistencias, y ambos deben ser iluminados con la luz de Cristo, no para condenarnos, sino para liberarnos. Porque la vida espiritual no se mide por lo que mostramos, sino por lo que entregamos. Y cuando el alma se rinde con sinceridad, Dios actúa. Y lo que parecía imposible de cambiar, empieza a ser transformado por dentro. Hermanos, llegamos a los dos últimos pecados que el padre Leopoldo Mandich señaló con especial preocupación en sus notas espirituales. No porque sean más graves en apariencia, sino porque afectan directamente al núcleo mismo de la fe, el misterio de la cruz y la promesa de la vida eterna. Estos pecados tocan las raíces del alma creyente y si no se reconocen y confiesan, pueden vaciar de sentido toda práctica religiosa, toda oración, todo sacrificio. Hoy cerramos este recorrido con dos heridas silenciosas que muchas veces se arrastran durante años, sin saber que son las que impiden que el alma descanse verdaderamente en Dios. 11. El pecado de rechazar la cruz que Dios ha permitido. Este pecado no es evidente, no siempre se nota, pero pesa. Se manifiesta en el corazón que, aunque reza, guarda una rebelión interior contra las pruebas que ha vivido. Es cuando una mujer ha sufrido una enfermedad, una traición, una pérdida, y aunque no culpa a Dios abiertamente, tampoco ha aceptado su cruz. La lleva, pero con amargura. La arrastra, pero sin entrega. La recuerda, pero sin redención. El padre Leopoldo lo describía como el alma que carga su cruz, pero se niega a abrazarla. Y eso, hermanos, duele más que el peso mismo. El rechazo interior a la cruz hace que muchas oraciones no tengan fruto, porque se reza pidiendo que termine el sufrimiento, pero sin buscar lo que Dios quiere mostrar en medio de él. Se suplica liberación, pero sin apertura al misterio. Y cuando esto ocurre, el alma vive una fe de lucha, pero no de confianza. Y la confianza es el camino por donde desciende la paz. El padre decía que quien rechaza la cruz que Dios ha permitido, se condena a una lucha estéril, porque no es el sufrimiento lo que santifica, sino la forma en que se lo vive. Y si el alma no lo ofrece, si no lo entrega, si no lo une al sacrificio de Cristo, ese dolor se vuelve encierro, no redención. Por eso, confesar este pecado es confesar una herida. Es decir, Señor, no he comprendido tu voluntad, he cargado con dolor, pero sin fe, he sobrevivido, pero sin abandonarme a ti. Y cuando se confiesa con humildad, la cruz empieza a cambiar. No desaparece, pero ya no pesa igual, porque el alma comprende que no está sola, que en esa cruz está Cristo, que en esa herida también hay salvación, que en ese recuerdo también puede florecer algo nuevo. Y cuando se abraza la cruz, aunque sea con lágrimas, se empieza a vivir desde el cielo, no desde la queja, desde la fe, no desde el resentimiento. 12.
el pecado de vivir como si la vida eterna no existiera. Este último pecado es, quizás, el más trágico, porque afecta al sentido mismo de nuestra existencia. Es cuando se cree en Dios, se va a misa, se reza el rosario, pero se vive cada día como si todo terminara aquí. Es cuando se teme más a la vejez que al pecado, cuando se lucha por la salud, pero se olvida la salvación, cuando se educa a los hijos para que tengan éxito, pero no para que lleguen al cielo. Es una vida cristiana desconectada del más allá. Y eso, decía el padre Leopoldo, es una contradicción espiritual que debilita todo. La fe sin eternidad se convierte en religión vacía, porque si no vivimos con la esperanza del cielo, entonces la cruz pierde sentido, el sacrificio se vuelve absurdo y la gracia se convierte en simple consuelo emocional. Pero no estamos aquí para ser consoladas solamente. Estamos aquí para ser transformadas, para ser salvadas, para vivir eternamente. Y cuando esto se olvida, la vida se llena de miedo. Miedo a perder, miedo a envejecer, miedo a morir. Confesar este pecado es confesar que hemos perdido de vista el cielo, que nos hemos ocupado de muchas cosas buenas, pero hemos olvidado lo esencial, que hemos rezado para tener paz, pero no para alcanzar la santidad, que hemos llorado por lo que nos falta aquí, pero no por lo que nos impide entrar allá. Y esta confesión, hermanos, es luminosa, porque devuelve al alma su centro, su ancla, su horizonte. El padre Leopoldo decía que el alma que no piensa en la eternidad se vuelve esclava del tiempo. Y cuánta razón tenía, porque cuando se vive con el cielo en el corazón, todo cambia. El dolor se vuelve ofrenda, el envejecimiento se vuelve preparación, la muerte se transforma en encuentro, y la vida, incluso la más sufrida, adquiere un sentido glorioso. Por eso, antes de cerrar esta lista, os invito a mirar el cielo, a recordar que no estamos aquí para quedarnos, que esta vida es un paso, un regalo, un camino, pero no es el destino. Nuestro destino es Dios, nuestra meta es su abrazo, nuestra herencia es su reino, y cada confesión sincera, cada renuncia al pecado, cada acto de fe, nos acerca más a esa gloria. Hermanos, si habéis llegado hasta aquí, es porque vuestro corazón desea más que consuelo, desea conversión, desea protección, desea cielo, y eso el Señor lo ve, lo honra, lo bendice, porque quien escucha estas palabras con el alma abierta ya ha dado un paso, porque quien reconoce sus pecados ya está volviendo a casa. Gracias por haberos quedado hasta el final. Gracias por escuchar no con los oídos, sino con el alma. Gracias por abrir el corazón a la verdad, aunque duela, aunque incomode, porque esa es la verdad que salva, que libera, que transforma. Si sentís que esta enseñanza os ha tocado, os invito a dejar en los comentarios: Padre, confieso mi alma y confío en tu misericordia. Esa frase es un acto de fe, una declaración de entrega y un testimonio para otras almas que aún necesitan volver a Dios. Dad like si sentís que esta palabra os ha fortalecido. Suscribíos si deseáis seguir recibiendo luz para el alma. Y compartid este video con otras mujeres de fe, para que la enseñanza del padre Leopoldo Mandić siga tocando corazones como el vuestro. Y ahora me despido con una oración sencilla, pero cargada de fe. Que el Señor os bendiga y os guarde, que limpie vuestra alma con su misericordia, que proteja vuestro hogar con su sangre preciosa, y que la Virgen María, Madre del Silencio y de la Cruz, os cubra con su manto cada día de vuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.